8:32. Quisiéramos nosotros, con el concurso de una crónica ilustrativa del colectivo Cuatro Pelagatos, con un desarrollo de iniciativas, por ejemplo, de un cuadro como el que mantiene vigente, muchas gracias, como el que mantiene vigente los candidatos a la presidencia de la República. Sería muy importante tratar el tema de la Ley de Crecimiento Económico, donde da la impresión de que lo han elaborado preveyendo no la localización de consensos, sino más bien que se apruebe por ministerio de la ley. Esa intencionalidad de orden política y estratégica parece imperar este momento por lo dilatada que es el proyecto, por lo dilatado que es el proyecto. Es una ley que le han dado en calificar de ley, ¿cómo es la adjetivización? Tipo fanesca. Eso lo inventaron los socialcristianos. Sí, efectivamente. Tipo fanesca dicen que es la ley. Tipo fanesca. Y es que razona Cucalón y dice: la fiebre impuestera va a enfermar aún más la economía ecuatoriana. Naturalmente va a desacomodar el bienestar ciudadano. Es un proyecto fanesca, viciado legalmente, tramitado de forma atropellada, con zarpazos, con dedicatorias y hasta con discrimen. Esta no puede tener resultados positivos. Unas frases como para oponerse radicalmente. Imagínese, nuestro invitado al estudio, el señor economista Fernando Mosquera, nos dirá, y con razón, sí adolece de esos defectos, pero la están maltratando al proyecto también, lo están maltratando al proyecto. Y en lo delicado que es, pero en lo rotundo que es Henry Cucalón, mente abierta de Jaime Nebot, el candidato a la presidencia de la República. Vemos también la necesidad de un cuadro que refiere al pensamiento de Guillermo Lasso, que sería adecuadísimo, así como también sugeríamos la presencia del señor presidente del Parlamento ecuatoriano. Ojalá nos pueda acompañar Ricardo, el señor doctor presidente del Congreso Nacional, porque la Comisión de Régimen Económico debe finalizar, o debió finalizar este martes, el informe para segundo y definitivo debate sobre el proyecto de ley de crecimiento económico. Es el próximo martes. ¿O es este? Hoy es el último día, entonces. Hasta el viernes. Bien digo, entonces está calculado para que se apruebe por Ministerio de la Ley. Se van a cumplir los plazos y si no hay el dispositivo de consenso, ¿qué calcula usted podría estar ocurriendo, señor economista Fernando Mosquera? Muchas gracias por acompañarnos. Ojalá don Walter Spurrier y don Alberto Dajig en momentos nos puedan también ofrecer una opinión que nos vendría bien. El proyecto Fanesca, ¿quién lo bautizó así? ¿Nadie conoce o usted sí conoce el padrino? Gracias, Gonzalo, esta gentil invitación, esta nueva invitación para tratar uno de los temas que podrán poner hitos en la historia, especialmente monetaria, cambiaria, crediticia del país,
porque como usted comprenderá, de los 404 artículos que tiene el proyecto de ley, el diputado Cucalón lo ha puesto con el nombre de Fanesca, porque el mal ejemplo no es de hoy. ¿Recuerda usted la ley Trole, sí, propuesta por el señor Maguad para fortalecimiento de la crisis? Tenía igual cosa, ¿no? O sea, varios temas, lo cual radica en no cumplir lo que dice el precepto constitucional. Muchos diputados le pedían, incluso por escrito, al señor presidente de la República que retire el tema monetario, la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero. Es el más complejo, el monetario. Y dejar el tema tributario con el propósito de que tenga su repercusión en la aprobación de la proforma. Creo yo que hubiera sido una gran decisión del presidente hacerlo. Pero ahora, el momento que se tramite en la comisión respectiva, hay la posibilidad de que no hayan los votos ni para aprobarlo ni para negarlo. Por lo tanto, lo que usted dijo, yo lo suscribiría, es probable una estrategia para que entre por el Ministerio de la Ley. Pero hay que poner en evidencia ciertas cosas que son importantes. En la parte tributaria, por ejemplo, hay ciertas contradicciones. Vienen disposiciones mucho más fuertes que la propia ley de plusvalía para que la diferencia entre lo que usted compró un bien y lo que venda pasa a ser cuantificado como renta. Es más fuerte, y después de un periodo tan grave del sector de la construcción, que algo quiere recuperarse, una disposición como esta va a ser la estocada final. Desalienta. Desalienta totalmente, por un lado. Por otro lado, se eliminan los impuestos a las tablets, a los teléfonos celulares, y por otro lado se carga con ICE mensual de por vida al uso de la telefonía celular. Entonces, son contradicciones que uno se sorprende. Pero lo grave es, Gonzalo y distinguidos oyentes, el tema monetario. Miren, tantas veces se escucha, ¿por qué no viene la banca extranjera al Ecuador? ¿Por qué no viene a prestar a tasas de interés mucho más bajas que la banca nacional? Y uno se da cuenta que una de las razones es la inseguridad jurídica. Mire, el 12 de septiembre del 2014 que se aprobó el Código Orgánico Monetario y Financiero, que sustituyó a la antigua Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, que sustituyó a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que fue a su vez el reemplazo de la Ley de Bancos, que sustituyó a la Ley de Seguros, que sustituyó a la Ley de Cheques, etcétera, y ahora son capítulos de la ley, que tiene 520 artículos, ese código. Viene un proyecto en donde a partir del artículo 131, Gonzalo, a partir del artículo 131 se modifican más de 300 artículos del Código Orgánico Monetario y Financiero, es decir, el 60% de temas que son extremadamente delicados. Yo le decía que con el Código Monetario y Financiero, el señor Correa hizo que 5 ministros sean miembros de esa corte celestial que se llamó Corte de Regulación Monetaria y Financiera. Es decir, eso le permitió al señor Correa sacar más de 6.200 millones del Banco Central y llevarse al Estado para continuar con sus mega obras, con sus megaproyectos, y que le devolvió una parte en papeles que no tienen mucha importancia para el Banco Central. Mientras que ahora vamos a una junta y a un directorio del Banco Central profundamente, únicamente dirigido y elegido por el señor presidente de la República. Es por eso que la señora superintendente de bancos, de manera adecuada, y recordemos que fue una insistencia del licenciado Moreno el nombramiento de la licenciada Ruth Arregui. ¿Se acuerda que en la Comisión de Participación Ciudadana por más de 2 veces había sido retornada la terna? Pero ahora está haciendo un trabajo sumamente interesante. Y ella ha dicho, es conveniente que haya dentro de la ley pesos y contrapesos. Yo concuerdo totalmente con la señora Arregui, con la licenciada Arregui, en el sentido de que si es que el presidente pone ternas para elegir estas dignidades tan importantes, tanto de la Junta como el directorio, sea el Congreso, la Asamblea o como se llame, que es lo mismo, elija
a personas que sean independientes. Hay cosas buenas y cosas malas en el proyecto. Ya. Entre las cosas buenas, y con esto termino, Gonzalo, esta parte, con las cosas buenas, la independencia del Banco Central. En la parte tributaria, que no haya la retención del impuesto a la renta anticipada, los impuestos anticipados para el sector productivo, correcto. Pero también hay cosas como estas otras, en donde simplemente van a ser personas muy cercanas al régimen y los argumentos que dan las autoridades de la Junta y del Banco Central es que la Constitución dice que es privativa, potestad del presidente, la conducción de la política monetaria del país con sus instrumentos crediticia, cambiario y de regulación del sistema financiero. ¿Usted cree que la señora gerente del Banco Central persuadió al señor presidente, lo convenció prácticamente para que lo haga isla aparte? Es una vieja aspiración del Banco Central. Ya. Manejar todo. Manejar todo y con un desconocedor de la materia monetaria, como es el caso, con todo respeto, de nuestro actual presidente. Y además, sin el control de un ente independiente que es la Superintendencia de Bancos. El Banco Central es un banco del Estado y por lo tanto tiene que tener un control y quieren diseñar un sistema de autocontrol. ¿No se acuerdan del caso Fornell hace poco tiempo? Que no nos vuelva a producir en el Banco Central un tema de esa magnitud. Entonces, vea, Gonzalo, creo yo que los legisladores tienen que hacer un acto de contrición y decir, asesóreme en esta parte monetaria y financiera, porque con las excepciones de gente que sí conoce en el Congreso, la mayoría no conoce estos temas que son extremadamente delicados. Entonces, en la misma situación está el directorio del Banco Central. En la Junta de Regulación Monetaria van a haber 5 miembros, 2 a tiempo completo y 3 a tiempo parcial. ¿Qué se quiere con eso y bajar los requisitos de que hay gente que todavía está ligado a las instituciones del sistema financiero privado? Obviamente son gente que conoce, pero va a legislar en función de sus intereses y no de los intereses del país. Mire, lo otro, con Correa, que hubieron 5 ministros que desconocían de política monetaria, lo que hicieron es manejar de manera errada uno de los instrumentos fundamentales para la dinamización de la economía. Una de las cosas que ha hecho y lo ha demostrado Portugal para poder dinamizar la economía es bajar las tasas de interés y por el otro lado bajar los impuestos para que la gente tenga mayor financiamiento más barato, no pague tantos impuestos y comience el proceso conveniente de la reactivación económica. Pero aquí estamos viendo que quien ha conducido el país, que pertenece a un tipo de universidad, simplemente está haciendo juego a los intereses empresariales. La actual superintendenta de bancos teme que la reforma vaya en dirección a despojarle de facultades y a otorgarle superfacultades al Banco Central, en cambio que le reduciría a la mínima expresión a la superintendencia, que antes manejaba, y con sobrada razón, desde el lado técnico y de supervisión, al principal causante de cualquier distorsión, de cualquier abuso de autoridad, de cualquier descuido, como en la época correísta. Y esta gente es de la época correísta, no se ha movido. En la época morenista persevera allí, de manera que Ruda Regui tiene toda la razón. Cuando yo me refiero a que se pone en riesgo el sigilo bancario o la reserva de la información, es porque en este proyecto de ley se cambia el marco de la estructura, digamos, del diseño institucional que tiene actualmente la Corporación de Seguro de Depósitos, es decir, el COSEDE. Y entonces, este COSEDE ya no va a tener, como ahora tiene, un directorio, sino que directamente va a depender de la Junta. Y a su vez la Junta va a nombrar al gerente general. Pero, a más de esto, introduce una reforma en donde dice que no va a tener restricción respecto de la información del sector financiero. Entonces, cuando se refiere a esto, se refiere a que va a manejar información también personal de los depositantes. Entonces, esta información, hoy en día, solamente la tiene por reserva, por ley, la Superintendencia de Bancos,
Porque la Superintendencia de Bancos tiene, además, constitucionalmente, la obligación de precautelar por los depósitos del público y por la estabilidad del sistema financiero. Entonces, si el COSEDE, bajo la nueva estructura, bajo el nuevo diseño que están haciendo, va a tener acceso irrestricto a esta información, quiere decir entonces que esta información ya no va a estar solamente resguardada por la Super, sino que va a ser de conocimiento. Se dispersa. Está a disposición de otra institución, de la cual solamente va a quedar un gerente que va a ser nombrado por la Junta. Este debilitamiento institucional y este control de la Superintendencia de Bancos decrecido es una de las perlas de esta innovación. ¿Con qué propósito calcula usted, Fernando? Que vayan a dominar todo lo que es el tema monetario y financiero personas muy allegadas a cualquier régimen. Digamos que ahora la buena intención del presidente pone gente idónea, pero viene otro gobierno como el que pasó, un gobierno como el de Bucarán, en donde la situación sea complicada. Mire, y además hay que considerar, Gonzalo, que el Ecuador es firmante de acuerdos internacionales sobre supervisión financiera, conocido como el Comité de Basilea 1, 2 y 3, en donde uno de los principios, el pilar 1 de Basilea 1, es que todo banco tiene que estar sujeto a supervisión. Y el Banco Central, siendo un banco estatal, no va a ser vigilado por la Superintendencia de Bancos. Entonces, no puede ser. Además, los acuerdos internacionales, incluso, Gonzalo, están sobre la Constitución. Y, por lo tanto, creo que es importante que el Parlamento, la Asamblea, revise convenientemente, porque en el año 98 la Superintendencia aprobó un Manual Único de Supervisión, conocido como el MUS, con un método de revisión que es el método GREG, que es gobierno corporativo, riesgos, evaluación económica financiera y cumplimiento. Y todo lo que es revisión preventiva, correctiva e intensiva queda en muy mal predicamento con el proyecto de ley. Y es por lo tanto que estarían en riesgo nuestros depósitos. Recuerde que el Banco Central es el depositario del ¿Qué riesgos correrían nuestros depósitos? Bueno, yo creo que ya con los riesgos que corrieron en el anterior gobierno, en que se sacaron más de 6.200 millones de dólares de la liquidez del Banco Central para pasarle al Ministerio de Finanzas y continuar con sus mega obras, donde habían los mega contratos y los mega acuerdos entre privados para darle un nombre decente, y que solamente le ha pagado una parte al Banco Central, creo yo que fue lo que derramó el vaso. Pero tampoco podemos irnos a este otro extremo, en donde privados hagan del control de la política monetaria lo que quiere el presidente de la República. A través del Banco Central. A través del donde Banco tiene Central. Un directorio de mayoría el señor presidente y los grupos empresariales de su distingo. ¿Cuál era el problema con la Junta Monetaria de Correa? Que iban 5 ministros que eran expertos en cualquier otra cosa, pero no en teoría y política monetaria, que no sabían a profundidad el tema de la macroeconomía, del equilibrio macro. No conocían el código monetario, en definitiva. Y por eso es que actuaron como elefante en cristalería. Mire lo que pasó en el Banco del IES. Sí. Y el código no tenía disposiciones para sancionar a esa gente que hizo con los fideicomisos inmobiliarios barbaridades la anterior administración. Y que eso la superintendente con toda razón ha solicitado que en las reformas se le dé la potestad de controlar. Es básico el hecho de que el propio Banco Central, el Banco del IES, el Banco del Ecuador, que es el Ban Ecuador, es el Banco de Fomento nueva versión, porque el otro está en liquidación, los otros se liquidaron como el Banco de la Vivienda por producto de una política de utilizar el recurso del Estado para hacer campaña política, y mire lo que nos quedó en el ámbito monetario y financiero. Entonces yo creo que los diputados, los asambleístas deben considerar este tema como una situación crucial para la tranquilidad del sistema financiero. Lo que conocemos es que no hay votos de mayoría para nada, ni siquiera para archivar el proyecto. Y eso sería gravísimo, que entre por el Ministerio de la Ley. Además, hay una equivocación. ¿Por qué sería gravísimo? Ojalá nos explique complementariamente.
Es grave que entre por el Ministerio de la Ley porque solamente tendríamos la visión del presidente de la República y que estamos diciendo que en algunos temas está mal asesorado, Perdone, está equivocado. Fernando, las visiones que tenga el señor presidente, con el mayor respeto, no necesariamente son óptimas y de buena formación académica por las circunstancias que conocemos. Esto de dominar, por ejemplo, el Código Monetario es la pieza elemental, fundamental, para que haya una ley exitosa. Porque si un club presidencial se adueña del escenario y deja de lado a la superintendencia de bancos y el Banco Central llega a dominar, parece que le han dicho, señor presidente, usted quiere dominar, y los asesores le han dicho, sí, presidente, usted puede dominar esa instancia, pero a cambio de qué defectos que podrían surgir y qué falencias y vacíos podrían producir una actitud exclusivista del señor presidente de la República y no del resto de organizaciones e instituciones convocadas a mantener una dualidad adecuada para el bien de la República y del Estado, pues no. El problema se radica en la propia Constitución. Cuando aprobamos la Constitución de Montecristi, le dieron al presidente de la República la posibilidad de manejar la política monetaria, crediticia y cambiaria. Y eso no sucede en los bancos centrales del mundo. Y con ese argumento hoy quieren poner personas muy llegadas al régimen. Y por lo tanto eso es peligroso. ¿Con qué propósito? Con el propósito de gobernar totalmente la parte neurálgica de la economía. Es decir, la personas monetaria. ligadas al sistema financiero privado. Y por lo tanto eso no es posible pasarnos del un margen al otro margen. ¿La Asociación de Bancos está atrás de esto? Sabe que yo no podría decir, pero Con sí seguridad. el señor presidente está mal asesorado en estos temas que son eminentemente técnicos. Es por eso que la señora superintendente dice debe haber pesos y contrapesos. Es conveniente que el presidente a personas que conocen del tema les ponga de candidatos, pero sea la asamblea las que les elija, porque son tareas extremadamente delicadas. Y por lo tanto es el dinero de los ecuatorianos. Recuerde que el encaje bancario está ahí, claro. La Reserva Monetaria Internacional está ahí, y es el dinero es del Estado, los créditos internacionales. ¿Pero con qué argumento técnico le deben haber convencido al señor presidente de la República, especialmente para su etapa de abandono del poder y obviamente las cosas que queden en buen romance, por decirlo, con un equilibrio ficticio o algo por el estilo, pero que le permitan salir por la puerta grande? Mire, Gonzalo, lo que usted acaba de decir en gran parte es cierto. El tema es que, estando mal asesorado, lo que se quiere es dominar esta parte con el producto de llevar el agua al molino de los intereses particulares. Yo creo que la Asamblea Perdone, ¿qué intereses particulares se están jugando? Los que están ligados a ciertos ministros que están muy cercanos al sector productivo y bancario y financiero. Y por lo tanto debe haber un equilibrio. No es de hoy lo que yo le digo, Gonzalo. ¿Cuáles son esos cuadros que vendrían a integrar? Los que están muy cercanos a los sectores productivos. Son varios ministros los que están muy cercanos. Entonces, eso no es conveniente. ¿Cuáles ministros? Perdone que insista. Hay, especialmente ligados al sector de la producción y de la economía, ¿no es cierto? En donde estamos viendo que las decisiones son tratar de recuperar alrededor de unos 700 millones de dólares haciendo cosas que van a ir en perjuicio del sector de la construcción, del sector productivo, y efectivamente, si bien hay cosas positivas, como por ejemplo que quien gana más de $10,000 no se descuente los gastos personales, correcto, y las empresas que venden más de 1 millón, un porcentaje, correcto, pero también es conveniente que ese dinero sea adecuadamente utilizado por el Ministerio de Finanzas. Entonces, no es conveniente financiar una proforma y utilizar ese proyecto de ley para ir a un tema extremadamente delicado, que es el tema monetario y financiero.
Y nos podría confiar de alguna manera sus preocupaciones, sus temores, señor doctor Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Disculpe, no estaba oyendo la radio, me llamaron hace un par de minutos. Estamos hablando de la ley de crecimiento económico, sí, donde no existen los votos suficientes. Unos dicen para archivarla y otra para tornarle un instrumento útil para los intereses no de grupos, sino de la economía nacional, del esquema nacional, que es lo que debe prevalecer y hacer respetar el señor presidente de la República. Entonces se quedaría más bien el Banco Central con toda la posibilidad de manejar estos escenarios al unísono. A ver, sobre el Banco Central y el Código Monetario, que es lo que con poco tiempo que va a tener, pues me gustaría concentrarme. A mí me parece una barbaridad lo que está en el proyecto respecto al nuevo Código Monetario. Es una barbaridad porque proponer que sea el presidente quien escoge a los 5 miembros del directorio del Banco Central y además a los otros 5 miembros de la Junta Financiera, que será en definitiva el directorio de la Superintendencia de Bancos, y que además de eso dice que seguirán 6 años en sus funciones y que serán prácticamente inamovibles porque tienen fuero de corte, etcétera, etcétera. A mí me parece una barbaridad, yo no sé. Un acto casi dictatorial para tan poco tiempo que le resta al presidente Moreno. ¿A quién quiere dejar, digamos, con relevancia, maniatado el resto de instituciones y con relevancia alguna autoridad que surja de esta metodología, tanto de selección como de predominio dentro de la institucionalidad capital del Estado ecuatoriano? ¿Cómo le parece a usted? Sí, bueno, sí, su análisis, su afirmación es muy correcta, pero yo diría al primer personero, al primer ecuatoriano que le van a dejar totalmente maniatado, es al próximo presidente de la República, quien quiera que sea. Le van a dejar 6 años sin poder hacer nada. Es decir, le van a dejar una economía totalmente ilíquida, una dolarización totalmente ilíquida, un país prácticamente sin capacidad de pago, quebrado, si es que se quiere, porque ya no tiene ningún tipo de recursos. Y encima de eso le dejan maniatado con un cuerpo que va a dirigir toda la parte económica, financiera y la dolarización, sin que él pueda hacer absolutamente nada, porque ya están puestos ahí. La primera cosa. Segunda cosa, yo no sé si es que el presidente Moreno esté pensando en entregar a estos 10 miembros en base a la solicitud que hagan los diferentes grupos financieros, entre esos la banca y bueno, las cámaras, etcétera, etcétera. Yo no sé, yo no me atrevería a decir eso, pero sí, de lo que se le conoce al presidente Moreno, él va a dejar a 5 amigos, como ha hecho con los otros nombramientos de embajadores y todo eso, gente que por A, B o Z le ha dado un servicio. ¿Y con qué interés haría eso el presidente Moreno? ¿Con qué interés? Yo digo, ¿quiénes son los que le ponen? Mire, el interés yo creo que es en continuar con lo que se inauguró el 1 de enero del 2009, es decir, el correísmo A, posteriormente el correísmo B y tener el correísmo C, y que se vaya desde 2006, cuando las circunstancias ya posibiliten que el correísmo D, que vendría a ser el cuarto, pues pueda regresar mediante elecciones. Creería yo que es de eso lo que está en el fondo, porque es exactamente el mismo grupo de gente la que está ahí, ¿no? Incluso los mandos medios. Pero a mí sí me parece un absurdo, por una razón. Mire, cuando la dolarización, porque eso es lo que está en el fondo, manejó desde una economía de mercado, una regulación de mercado, se crearon 200,000 puestos de trabajo al año, entre el 2000 y el 2008. Eso está demostrado con las cifras del Banco Mundial. Desde esa fecha, desde el 2009 hasta esta parte, se han creado apenas 40,000 empleos anuales. Por eso es lo que el desempleo que tenemos acumulado hasta la fecha. Eso es un absurdo económico, eso no se lo debe permitir, por un lado. Por otro lado, si se quiere poner cuerpos directivos tanto al Banco Central
como a la superintendencia para que estos cuerpos personalmente respondan a la autonomía e independencia de estas dos instituciones, estaría bien. Yo no creo que se debería poner 5, es un absurdo, 5 es demasiado. Se debería poner 3 a tiempo completo, es decir, 3 técnicos cuyo único propósito sea el fortalecer la dolarización, no tengan ningún otro propósito de favorecer a un sector o a otro. Y la tercera cosa, creo yo que esos 3, o sea, 6 en total, 3 más 3, deberían ser nombrados mediante un concurso público, abierto, que sean totalmente expurgados, 100%, y es decir, que sean nombrados como fue el último nombramiento de la Corte Constitucional, totalmente abierto, que concursen los que cumplan ciertos requerimientos y quieran hacerlo. Es la única manera de garantizar la independencia y la probidad de esa gente. Porque hablar de que, bueno, o sea, también la otra alternativa que les doy a quienes están detrás de esta idea es que, bueno, que se mande ternas a la Asamblea. Y las ternas se puede uno poner como quiera. De todas maneras sería el criterio del presidente, con cualquiera que sea su intención, pero una intención totalmente injusta respecto al país, porque la dolarización nos pertenece a todos. Gonzalo, nos pertenece a quien habla, a usted, a todos los que están ahí acompañando, los saludo, no sé, porque somos los depositantes en el sistema financiero. El economista Fernando Mosquera me está acompañando en el estudio. ¿Cómo está? Saludos, doctor. Sí, pertenece pues a los depositantes del sistema financiero. A eso pertenece la dolarización. Y eso no se puede obviar. ¿Usted participa de este escepticismo que tiene? De lo que yo acabo de decir, coincidimos totalmente con el doctor Vergara. Él ha sido superintendente de bancos, conoció y quiso tener una superintendencia independiente y eso le costó el puesto. Recordemos que Correa se fue a una reunión a las 5 de la mañana Correa prepotente en la junta bancaria en ese momento y le defenestró y puso a una persona de su extremada confianza. Entonces, vea, coincidimos totalmente y no hemos hablado. Además, el doctor Vergara dice que recién estaba sintonizando el tema y sin haber escuchado lo que yo dije, coincidimos totalmente. Ingresan a un contexto de coincidencia. Y yo concuerdo que no solamente debe ir esas ternas a la Asamblea para que sea seleccionado, porque ahí pueden pasar muchas cosas también de intereses políticos. Debe hacerse también un concurso de méritos para estas tareas tan delicadas que es manejar la política monetaria, cambiaria y crediticia y también el tema monetario. ¿Y quiénes deberían ser los electores de estas autoridades? Mire, en algún momento esa malhadada Comisión de Participación Ciudadana hizo lo que hizo con los nombramientos de personas particulares. Usted recuerda que la de transición, el doctor Trujillo incluso se abstuvo de votar para la elección de la superintendenta y ahora ella está demostrando con calidad y trabajo porque es una funcionaria antigua de la superintendencia, conoce el funcionamiento. Entonces ella está defendiendo la vieja aspiración del Banco Central de liberarse del control de la superintendencia de bancos. Creo que a esas personas que se creen la corte celestial, el momento que la superintendencia va a controlar, les sale sarpullido en la piel y no quieren que haya un ente independiente que controle como otro banco del Estado. Es otro banco del Estado donde está el dinero del Estado y el encaje bancario y el fondo de liquidez. Son dinero de los ecuatorianos. ¿Cree usted le asistía al entonces presidente de la República? Le preguntamos al exministro Diego Borja. Me refiero a Rafael Correa. Exministro, buenos días. Le hemos buscado en últimas horas intensamente, pero ya lo tenemos aquí. ¿Quiere darnos una opinión sobre lo que estamos discutiendo? Buenos días, Gonzalo, y un cordial saludo a mi contertulio y a la ciudadanía. Lastimosamente, hace un momentito acabo de sintonizar la radio porque estaba en otra actividad, pero con mucho gusto le doy mi opinión que la he venido dando en los medios de comunicación y también en la misma Asamblea Nacional que me convocó hace varios días para participar en las discusiones que tenía la comisión la Comisión Económica que estaba preparando el informe para el conocimiento del Pleno. Yo he señalado con mucha claridad, Gonzalo, y lo vuelvo a decir,
yo creo que el proyecto enviado por el Ejecutivo tiene que ser archivado por la Asamblea. Y por un tema fundamental, que es porque está en contra de la Constitución en varios temas. Yo lo he señalado de esta forma: si la Constitución no nos gusta, si la Constitución no nos parece, si estamos en contra de la Constitución, lo primero que hay que hacer es reformar la Constitución. Pero acá nos llenamos la boca de la seguridad jurídica y del respeto a la norma y del respeto a la ley, y el momento en el cual hay que respetar la norma básica de la convivencia nacional, que es la Constitución, no se lo hace. En el proyecto de ley se están modificando 22 cuerpos legales con materias legales completamente distintas, desde minería hasta el Código Monetario, pasando por tributarios, por temas educacionales, etcétera. Y el artículo 136 de la Constitución es muy claro en eso. Por otro lado, cuando se habla del tema del Banco Central, se está planteando y estamos discutiendo de cómo conformar el directorio, de cómo hacer la autonomía, cuando el 303 de la Constitución es clarísimo. El 303 de la Constitución dice: la política crediticia, financiera, monetaria es de exclusiva formulación del Ejecutivo, y el Banco Central es un instrumento. Entonces yo me pregunto, ¿cómo estamos discutiendo los elementos, que pueden haber algunos positivos en la ley, si es que el elemento básico, que es la reforma como se lo está planteando, está en contra de la Constitución? Creo yo que ahí debería haber sindéresis entre lo que se dice y lo que se hace. Muchas veces hemos señalado, no solamente en esta ocasión, sino en otras ocasiones, que también se han violado las normas constitucionales, que eso no puede ser posible en el país, pues. Si nos hemos dado un marco de convivencia, como es la Constitución, tenemos que empezar respetándola para poder hacer leyes y también en su momento poderla respetar, porque si no, todo es relativo, todo es discrecional. Hay más o menos sintonizado un debate en la Asamblea y en la bancada oficialista sobre dejar de lado el Código Monetario y avanzar únicamente, Fernando, con la parte tributaria o con la parte fiscal, que es lo más urgente. ¿Qué opina usted de esto? Mire, hay la petición de varios legisladores de que el señor presidente sea el que retire la parte monetaria, que sería lo lógico, para dejar el tema tributario para el financiamiento de la proforma. Primera cosa. Claro. Porque tal vez en eso yo le quisiera hacer que me escuche el economista Borja, de que según el reglamento de la función legislativa, el Parlamento, la Asamblea, el Congreso, como se llame, que es lo mismo, tiene solamente dos opciones: aprobar o negar. No existe el tema archivar. Entonces, ¿habrán los votos para negar? Parece que no. ¿Habrá los votos para aprobar? Parece que no. Entonces llegamos a su tesis, Gonzalo, que fue una estrategia para hacerlo aprobar por el Ministerio de la Ley, habiendo estos molones, estas piedras en el camino. ¿Qué se busca optimizar o qué se busca frenar con la aprobación por el Ministerio de la Ley? Mire, que la decisión de financiar la proforma no tenga discusión y no tenga obstáculos, y por lo tanto se apruebe este financiamiento más o menos de $700 millones. ¿Irrevisable ese presupuesto? Y hay cosas gravísimas, como le digo, ¿no? El tema de el impuesto a la compra y venta de bienes raíces, que es peor que la ley de plusvalía. Por lo tanto, eso va a matar al sector de la construcción. Los gremios tienen que pronunciarse, y creo que así lo han hecho en el Congreso. Entonces, mire, yo sí creo que no podemos decir que van a aprobarse una parte y negarse otra parte, ¿no es cierto? Eso tendrán que decir los abogados, los juristas del Congreso, para ver si es que hay la vía legislativa y jurisdiccional para hacer ese tema. Porque lo lógico sería que, siendo consciente de la importancia del asunto, el señor presidente retire desde el artículo 131 que modifique el Código Monetario y Financiero y deje el resto, que es lo urgente. ¿Esa sería una buena solución, exministro Borja? Le agradezco a mi contertulio, que ya digo, no tenía ni noción de que estábamos hablando esto.
estaba en otra actividad, realmente en una actividad deportiva, Gonzalo. Ya, no se preocupe. Para poderlo hacer. Ya. Pero digamos, a mí me parece que si es que la potestad que tendría la Asamblea Nacional es o aprobar o negar, lo que correspondería es negar este proyecto de ley. Y ya le digo, no solamente por el tema constitucional, que es a lo primero que me referí ante su pregunta, sino porque yo considero que también hay otros elementos que son verdaderamente dañinos para la economía nacional que se están intentando pasar por esta ley. Por ejemplo, la modificación del artículo 118 del Código Monetario, en el caso de que mantuvieran todo el aspecto monetario. Ojalá no lo mantengan. Ojalá en buena hora, con tantas voces que se han alzado en los últimos días, alertando sobre los problemas de la reforma como está planteada el Código Monetario, se lo retire. Ojalá así sea. Pero si no se lo hace, hay varios artículos que son inconvenientes, además de los que ya he escuchado también que aquí estaban mencionando, el pretender quitarle funciones a la superintendencia de bancos respecto del Banco Central, el pretender crear una junta de regulación al lado de un directorio, además de un directorio que tendría personas que trascienden el tiempo político del presidente. En fin, creo que hay muchos elementos que son verdaderamente cuestionables. Yo sigo pensando que es una ley que se la ha hecho más bien respondiendo a la presión del Fondo Monetario Internacional antes que a las necesidades reales que tiene el Ecuador. Las necesidades reales que tiene el Ecuador son muy claras. Tenemos una economía en decrecimiento, probablemente en estancamiento, según vi ayer un dato de la CEPAL. El Banco Central está señalando en la proforma de este año que el crecimiento de la economía sería del 0.6%. Tenemos un 63% de la población económicamente activa en condición de empleo inadecuado. Esos son los problemas reales de la economía, y creo que una ley de crecimiento, que además, tal como se lo está señalando, los artículos o los elementos de la ley que originarían, promoverían, incentivarían el crecimiento son minúsculos. Creo que una ley de crecimiento es lo fundamental que requiere el país. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de inversión, hablamos de empleo, hablamos de elementos de crédito, desde la banca pública pasando por la banca privada, en fin, hablamos de una serie de instrumentos que no se contemplan. Esta ley, si es que se le va a dejar únicamente para el tema tributario, le he escuchado unas explicaciones bastante profesionales a la directora del SRI. Creo que está mucho más pensado el tema tributario, mucho más analizado, ¿no? Podría ser una salida, pero aprobarla en paquete, ya sea por el Ministerio de la Ley o por la Asamblea, creo que sería un error de magnitud. ¿Y a quiénes beneficiaría por el Ministerio de la Ley esa o dicha aprobación? Yo dudo realmente, Gonzalo, que en el mediano plazo hayan... Porque dicen que se están jugando importantes intereses de carácter público, pero más de interés privado. Mire, yo digo, creo que el pueblo ecuatoriano, el 99% de los ciudadanos, no seríamos beneficiados ni en el corto ni en el mediano plazo. En el corto plazo es probable que sean beneficiados de algunos sectores muy específicos. Por ejemplo, si se les está retirando la contribución que tienen que hacer las operadoras de telefonía móvil por el control de mercado, se les está rebajando esos impuestos, ahí hay un beneficio de caja, digámoslo así, del cortísimo plazo. Pero si vemos incluso con una óptica un poquito más larga, el hecho de que usted esté perjudicando a los potenciales usuarios de la telefonía, lo que le está entrando por un bolsillo le va a salir por el otro. Entonces, yo creo que es indispensable tener una mirada de conjunto del tema económico, no solamente pensando en este tipo de personas que se pueden beneficiar en el muy corto plazo. Si usted está retirando la obligación que tienen los bancos de tener reservas, según decía antes del artículo o el actual artículo 118 del Código Monetario, y usted va a dejar eso discrecional, puede ver ahí que haya bancos responsables que mantengan sus reservas tal como lo ha habido, pero puede ser que haya que otros no lo tengan, dado que ya no es obligatorio. Entonces tendrán un beneficio de muy corto plazo, pero en desmedro del conjunto de la economía y el plazo mediato. Entonces creo que incluso pensando en beneficios económicos que podrían haberlos, que seguramente están habiendo estudios, he visto que los van a sacar en estos días, creo que más allá de eso hay un perjuicio generalizado para la economía nacional.
Entonces, qué pena decirlo. ¿En qué quedamos, Fernando? ¿En qué quedamos? Mire, Lo uno es perjudicial, lo otro también es súper perjudicial. ¿Qué recomienda usted? mire, hay que reformar la Constitución. No se lo puede hacer ahora porque ningún banco central depende del Ejecutivo en algún otro país. Si no, Obama le hubiera podido pedir al Fondo de la Reserva que le preste a Lehman Brothers y evitar su quiebra. No lo pudo hacer. Ni Bush ni los otros presidentes, porque es independiente, es un banco privado independiente, lo mismo el Banco Central Europeo y lo mismo el Banco de Inglaterra, los que hacen de bancos centrales de monedas fuertes. Entonces, en ese sentido, creo yo que esa fue el veneno que nos introdujo la Constitución de Correa con estas cosas, que había otras cosas buenas, pero también estas cosas que nos ha llevado y que estaba previamente premeditado y que le permitió a Correa sacar más de 6.200 millones del Banco Central, de la reserva del Banco Central, y que todavía le debe, y que la señora gerente del Banco Central hoy está pidiendo un plan de pagos. ¿Recuerda usted este episodio, doctor Vergara? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Fernando. No podemos coger cosas que se van en contra de la Constitución de Montecristi, que no se ha reformado, que es la que está vigente. Y ahí, pues, en la Constitución de Montecristi pone todos los pilares de la dolarización, incluyendo la super de bancos y el Banco Central, bajo la égida de Carondelet. Pongamos esta palabra un poquito más sonora. Entonces, no se puede hacer algo totalmente inconstitucional. Yo creo que en el corto plazo, lo que acaba de decir Fernando también en esta intervención, en la antepenúltima, de quitar que el presidente Moreno, el gobierno, retire a partir del artículo 132, manda a retirar de la Asamblea pues todos los demás artículos y se concentre exclusivamente del 1 al 132, es decir, a la parte financiera, tributaria y nada más. Eso me parece ¿Y la parte monetaria para qué quedaría? Para un análisis posterior, para otra ley y otra que necesitaría forzosamente por todo lo que acaba de decir. ¿Y por qué le interesa las dos cosas en simultáneo al actual mandatario de la República del Ecuador? Yo creo porque le pusieron así, alguien dijo, ahora es cuando, ñaño, aseguremos esto. Son monitos. Son monitos los que le impusieron. Y sí, intereses personales, grupales. Incluso a veces intereses de conseguir un cargo importante. Creo yo, muy mal pensado tal vez, pero no le veo otra explicación, porque es un absurdo lo que pretenden hacer, si es que no se explica por intereses personales o de grupo también, ¿no? Lo del Código Monetario es imposible, no, deberían retirarlo y modificar la Constitución para... Pero no conviene tampoco dividir la parte tributaria o la parte fiscal del Código Monetario. Pero ¿por qué no? Si son dos cosas totalmente... No, le pregunto. Yo no tengo autoridad ni académica ni técnica. Le estoy preguntando nada más. Sí, perdón, no le entiendo. Se puede dividir sin que se afecte absolutamente en nada la parte fiscal y tributaria. Ya. Se puede dividir. Porque lo uno no está conectado al otro técnicamente. ¿Qué ganaríamos como país con eso? Ganaríamos primero coherencia. Esta vez sí la dolarización, que para mí es lo más importante. Repito. ¿Por qué la dolarización corre riesgos, economista? Bueno, corre el riesgo en que ya está. Nosotros tenemos a este rato un aspecto, un sistema financiero totalmente ilíquido. Yo no he insistido en eso porque no quisiera meter un grave problema. ¿Qué cifras tiene usted que le invitan o le convocan a pensar que el sistema financiero está ilíquido? ¿Qué cifras tiene usted? Las captaciones publicadas por el Banco Central del Ecuador han crecido a una tasa casi a la mitad en este año, en el 2019, casi a la mitad de lo que han crecido las solicitudes de préstamos. Eso se llama iliquidez. Cuando lo que puede ofertar los dineros de la economía son menores de lo que demanda la economía. Eso estamos ya en una cifra alta. No la voy a mencionar. Yo creo que sería materia de
de otra discusión, pero este Ya. rato está lo uno con lo otro. Además es peligroso. Porque Sí, la muy gente peligroso, sabe, muy ¿no? peligroso. Así es. Por eso Pero está en cifras que nos mantiene preocupados. estamos totalmente líquidos. Si es que sería un banco privado solo, el banco prácticamente tendría que entrar en liquidación. Entonces, Pues, entremos pero a estamos aunar hablando esfuerzos para solucionar el problema. para ¿Con qué solucionarlo uno primero y metodología, después lo otro. Fernando? Mire, yo creo que hay que recordar el criterio de la superintendenta de bancos, que este proyecto también puede afectar a ciertos temas que son institucionales para el sistema financiero. Usted sabe que sobre las operaciones activas, es decir, el crédito, hay reserva bancaria, mientras que para los depósitos hay sigilo bancario que es mucho más estricto. Y por lo tanto, entregar información a la Corporación del Seguro de Depósitos de manera individualizada Es la calificación absolutamente es prohibido. peligroso, ¿no? Y peligroso. Es peligroso el Una uso de esa información. desestabilización. Y no hablamos por el actual Claro. gobierno, sino un gobierno como el que tuvimos, que Entonces, fue ¿cuál realmente debe ser la grave. conducta y el comportamiento de todos nosotros? De todos nosotros apoyar al Congreso, a la Asamblea y ponerle en el pensamiento del señor presidente que deje de pensar en la próxima elección, sino piense en las próximas generaciones, como un estadista. La decisión correcta sería que él envíe urgentemente una carta indicando que retira toda la parte monetaria para poderla manejar de manera pausada, incluso posteriormente a la aprobación de la proforma y de la parte tributaria para el mes de enero, otro proyecto de emergencia económica con el asunto monetario. Y ahí habría el tiempo para ¿Ahí poder qué peligro discutir. subsiste, señor economista Diego Borja? Yo le quisiera hacer una aclaración No, pero en el tema que nos ocupa, ¿qué peligro subsiste en el cuadro o en el escenario que nos describe Fernando Mosquera? En el tema que nos ocupa. Fernando hace un momento decía que el Banco Central tiene que ser autónomo como en otros países. Yo le recuerdo que la Reserva Federal en el año 2007, cuando hubo la quiebra gigantesca del capitalismo en los Estados Unidos, fue la Reserva Federal a pedido de Obama, después de que reemplazó a Bush en el gobierno, que hizo el salvataje más grande del sistema financiero que ha habido probablemente en la historia del capitalismo mundial. Y no solamente de Lehman Brothers, sino del resto, por ejemplo, de las aseguradoras que las volvieron estatales, las estatizaron, de los bancos que estatizaron en los Estados Unidos, porque la Reserva Federal respondió al gobierno de los Estados Unidos. Y también le aclaro que el Banco Central Europeo es el banco que más créditos ha entregado a los gobiernos de Europa, verbigracia, controlados en este caso por el gobierno alemán. Para el caso ecuatoriano, ¿qué propone usted? La misma historia. Entonces, el Banco Central en el Ecuador, dada la nueva Constitución, podemos no estar de acuerdo en el concepto sobre la Constitución, pero estoy de acuerdo con los dos contertulios en que si se quiere cambiar la naturaleza del banco, se cambie la Constitución. En eso estamos de acuerdo. No estoy de acuerdo en el concepto sobre el tema de cuál es la función del banco, pero sí en el procedimiento. En el momento actual, si es que la manera de destrabar este tema sería que el presidente envíe una carta señalando que retira los temas monetarios, creo que eso debería hacerse, porque ahí permitiría que la Asamblea Nacional y el resto de los actores económicos que hemos estado concurriendo ante sus llamados podamos centrarnos en un aspecto específico como es el tema tributario y quizás también encontrar ahí no solamente los aspectos fiscales, sino los aspectos económicos del tema tributario. Yo vuelvo a señalar lo que he dicho varias veces. El problema del Ecuador no es un problema fiscal, esa es una obsesión ortodoxa de gente que no comprende cómo funciona la economía. Hay muchísima teoría al respecto de que el tema fiscal de largo plazo es el que debe preocuparnos. ¿Cuál es ese? El que permite a la economía funcionar con plena capacidad. En el Ecuador no tenemos funcionamiento de la economía a plena capacidad. Tenemos un desempleo gigantesco, un subempleo gigantesco, unas inversiones subutilizadas, una capacidad instalada de la inversión productiva privada subutilizada. Y si es que eso no nos podemos a discutir, además de un diálogo real, porque aquí lo que se ha hecho es tomar decisiones que han provocado una violencia brutal, no solamente por parte de actores que han salido a protestar, sino que el momento en el cual hay personas que tienen criterios diferentes, hay una violencia sobre los pensamientos. O sea, ¿cómo un país
pretende salir de la crisis si no nos sentamos a dialogar precisamente entre criterios distintos? ¿Usted se opone a este criterio correísta, tal vez? Antes de contestar esta parte importante de su pregunta, yo quisiera referirme a algo en la historia de lo que ha dicho Diego. La crisis de la banca de inversión en Estados Unidos se produce cuando terminaba el gobierno de Bush y comenzaba el de Obama. Por eso la presidenta del Congreso, la señorita ítalo-norteamericano Nancy Pelosi, no pasa una ley justamente para el salvataje. Llega Obama y lo que hace es crear una especie de AGD que compró los activos tóxicos. No es que el Fondo de la Reserva le entregó el dinero. Eso es una discusión académica, ¿no? Obviamente con Diego, con el máximo respeto, una decisión académica que podemos discutir en cualquier otro sitio. otro momento. Pero quiero yo referirme ahora al tema concretamente de su pregunta. Yo creo que aquí es un momento histórico del país. Yo creo que es demasiado peligroso este rato manosear la ley monetaria y financiera en un momento político tan delicado. ¿Sí? Yo creo que debe el presidente tratar de financiar esa proforma, salir del entrampamiento de la falta de financiación para ese hueco fiscal que tenemos y que es real, lastimosamente es real. Dele camino, señor economista. Mire, como le dije en alguna otra entrevista, para financiar un presupuesto o hay que subir ingresos o bajar los gastos, o una combinación de las dos. Y el problema es extremadamente delicado, porque en la parte de los ingresos nosotros tenemos 15,000 millones de todos los ingresos directos, 10,000 millones del tema de combustibles y esas cosas, y tenemos un presupuesto de 34,000 millones. Es decir, tenemos 9,000 millones por financiar. Y en el lado de los gastos tenemos 11,000 millones de una deuda que tenemos que pagar capital e intereses, y 9,000 millones del el rol de pagos del Estado. Por lo tanto, queda apenas 10,000 millones, 4,000 sin financiar, porque no hay de dónde, para todo el resto de la economía. Les prometo, señores oyentes, damas y caballeros, que mañana complementamos el debate. Con toda la fidelidad, un manejo informativo solvente. Democracia.